Continuamos, ¿no? Sí, pues continuamos con la segunda parte, ¿no? Ok. Adelante, hermano, échale. El rosario y el demonio, el poder del rosario sobre el demonio. Dice el cardenal Hugo que desde que el momento en que el demonio fue vencido por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a alguien, alguna persona que medita los misterios, y si lo ataca es vencido inmediatamente. Y él nos dice: vístanse de la armadura de Dios, que es el rosario, con el que destrozarán la cabeza del demonio y resistirán las tentaciones. Y de aquí viene que aún el rosario material es terrible para el demonio, y los santos lo han usado para encadenarlo muchas veces y arrojarlo de los posesos. Platica el beato Alano de un hombre que había buscado inútilmente toda clase de devociones para liberarse del demonio que lo poseía, y decidió colgarse el rosario, y con esto pues, se alivió. Pero en cuanto se lo quitaba, el demonio volvía a atormentarlo, y entonces decidió llevarlo siempre, y así logró arrojar al demonio, que no podía soportar la terrible cadena que era el rosario para él. Y el mismo beato Alano atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el santo rosario. El padre Juan Amato predicaba en el reino de Aragón y le trajeron una joven posesa. Él intentó varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Y al colgarle el rosario en el cuello, ella empezó a gritar y a aullar terriblemente diciendo: «¡Quítenme esos granos que me atormentan!». Y el padre, pues por compasión, viendo a la joven, le quitó el rosario. Y por la noche, mientras el padre descansaba en su cama, los demonios que poseían a esta muchacha se arrojaron contra él para poseerlo. Pero con el rosario que el padre traía en la mano, lo azotó y los echó fuera diciendo: «Virgen del Rosario, socórreme». Y al día siguiente, al llegar él a la iglesia, encontró nuevamente a la joven aún poseída. Y uno de los demonios empezó a gritarle: «Si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos acabado contigo». Y entonces el padre agarró, le puso de nuevo el rosario a la joven diciendo: «Por los nombres sagrados de Jesús y María y por la virtud del Santísimo Rosario, los conjuro que salgan inmediatamente de este cuerpo». Y los demonios tuvieron que obedecer y dejar a la joven, y ésta quedó libre. Tenía a Santo Domingo un primo llamado Don Pérez, que llevaba una vida de pecado. Esta es otra anécdota. Y oyó que Domingo predicaba las maravillas del rosario y que muchos se habían convertido con él. Y él se dijo para sí mismo: «Pues yo había perdido la esperanza de salvarme, pero es preciso que ayude a escuchar, que vaya a escuchar a mi primo Domingo». Y él fue un día al sermón del santo, quien al verlo, Domingo, al ver entrar a Don Pérez al templo, redobló su ardor en atacar los vicios y rogó a Dios que abriera los ojos de su primo y le hiciera ver en qué estado se encontraba su alma. Pero Don Pérez aún así no se decidió a convertirse. Y unos días después volvió nuevamente Don Pérez a la predicación de Domingo. Y cuando Domingo lo vio, supo que él solo se convertiría con algo extraordinario. Y entonces Domingo gritó en voz alta: «Señor, haz que todo este auditorio vea el estado en que se halla la persona que acaba de entrar al templo». Y en ese preciso momento, todos los que estaban presentes, vieron a Don Pérez rodeado de miles de demonios en figura de bestias espantosas que lo tenían atado con cadenas de hierro. Y todos, llenos de espanto, empezaron a correr y a quererse salir del templo. Y Don Pérez pues estaba aterrado y avergonzado de ver que era él el horror de todos. Pero Domingo en ese momento les dijo a todos: «Cálmense», calmó a todos, a la gente los hizo que se detuvieran y que se regresaran a sus lugares. Y le dijo a Don Pérez: «Reconoce, infeliz, el horrible estado en que te encuentras. Arrójate a los pies de la Virgen Santísima, toma este rosario, rézalo y arrepiéntete y decídete a cambiar de vida». Don Pérez entonces se puso de rodillas, rezó el rosario y se confesó entonces con una gran contrición. Y su rostro, que había asustado a todos, ahora parecía tan brillante como el rostro de un ángel. Y entonces de aquí en adelante Don Pérez perseveró en la devoción del rosario, llevó una vida ordenada y murió dichosamente. Otro día, mientras Santo Domingo predicaba cerca de Carcasona, le presentaron a un albigense que estaba poseído. Y Domingo comenzó el exorcismo frente casi a 12,000 personas y obligó a los demonios a responderle preguntas. Y entonces ellos confesaron que eran 15,000 demonios los que poseían el cuerpo, porque aquel albigense había atacado los 15 misterios del rosario. Y que con el rosario que Domingo predicaba causaba mucho terror y espanto a todo el infierno, y que era el hombre más odiado por ellos a causa de las almas que les arrebataba con la devoción del Santo Rosario. Y entonces, en ese momento que vio esto Domingo, se quitó su rosario y se lo puso al cuello del poseso, y le preguntó: «A ver, dígame, de los santos del cielo, ¿a quién temen más los demonios? ¿Y a quién deben amar y honrar más los mortales?». Entonces los demonios comenzaron con gritos espantosos y desesperados
al grado que la mayor parte de los que estaban oyendo ahí cayó en tierra, con el rostro en tierra, llenos de miedo. Y los espíritus malignos, para no responderle, comenzaron a aullar, a llorar, a lamentarse, pero tan triste y conmovedoramente que muchos de los presentes empezaron también a llorar, conmovidos por la compasión de los demonios. Y decían los demonios, por boca del poseso: Domingo, Domingo, ten piedad de nosotros, te prometemos no hacerle daño. Tú, que tienes tanta compasión de los pecadores, ten piedad de nosotros. Mira, Domingo, cuánto padecemos. ¿Por qué te complaces en aumentar nuestras penas? Conténtate con las que ya padecemos. Misericordia, 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 gritaban los demonios. Pero el santo, tranquilo, respondió: no los voy a dejar en paz y no los voy a dejar de atormentar hasta que me respondan a todas las preguntas que hice. Y entonces le dijeron los demonios: pues sí, vamos a responder, pero en secreto y al oído. Y entonces les dijo Domingo: no, ante todos y en voz alta. Pero los demonios no quisieron decir absolutamente nada. Entonces Domingo se puso de rodillas y elevó a la Virgen Santísima esta oración: oh poderosísima Virgen, por virtud de tu Santo Rosario, ordena a estos demonios enemigos de los hombres que respondan a mi pregunta. Y en eso salió de las orejas, de la nariz y de la boca del poseso unas grandes llamas llamaradas. Los presentes temblaron de espanto, pero ninguno sufrió ningún daño. Y los demonios gritaban entonces: Domingo, te rogamos por la pasión de Jesús y los méritos de su madre y todos los santos, no eran cómo convencerlo, que nos permita salir de este cuerpo sin decir ninguna palabra. Al cabo, cuando tú quieras, los ángeles te lo revelarán. ¿Por qué creer en nosotros? No nos atormentes más, Domingo, ten piedad de nosotros. Y Santo Domingo les dice: infelices, y se vuelve a arrodillar y le dice a la Santísima Virgen: Madre dignísima de la sabiduría, te ruego en favor del pueblo aquí presente, obliga a estos demonios, enemigos tuyos, a confesar la verdad al respecto. Había apenas terminado esta oración Domingo cuando volteó a su lado y vio a la Santísima Virgen María rodeada de millares de ángeles, y a la Virgen que con una varita de oro en la mano que traía golpeaba al poseso y le decía: respóndele a mi amigo Domingo y a mi servidor, respóndele. Entonces los demonios comenzaron a gritar: oh enemiga nuestra, ruina y confusión nuestra, ¿por qué veniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, abogada de pecadores a quienes sacas del infierno, seamos obligados a pesar nuestro de confesar delante de todos lo que es causa de nuestra propia confusión y ruina. ¡Ay de nosotros! ¡Maldición y malditos nuestros príncipes de las tinieblas! Oigan pues, cristianos, obligados tenemos que decirles: esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones, descubre nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar también que ninguno que persevere en su servicio se condenará como nosotros. Un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos juntos. Le tenemos más miedo que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. Muchos cristianos que invocan al morir el nombre de ella y que deberían condenarse según las leyes, se salvan gracias a su intercesión. ¡Ay, esta Marieta! Si esta Marieta no se hubiera puesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo que habríamos derribado y destruido la iglesia y precipitado en el error y en la infidelidad a todas las jerarquías. Tenemos que añadir, obligados como estamos por la violencia que nos están haciendo, que nadie que persevere en el rezo del Santo Rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen, alcancen el perdón y la indulgencia. Entonces, en ese momento, Santo Domingo hizo rezar a todos el Santo Rosario lenta y devotamente, y a cada Ave María salían del poseso gran multitud de demonios, y salían como en forma de carbones encendidos. Cuando terminaron de salir todos los demonios y el hereje albigense quedó libre, la Santísima Virgen, que solo era vista por Domingo, dio su bendición a todos los fieles que estaban en la iglesia, y se notó porque todos empezaron a manifestar una enorme alegría. Este milagro fue causa de conversión de muchos herejes que ingresaron en la cofradía del Santo Rosario. Los demonios temen infinitamente el rosario. Dice San Bernardo que la salutación angelical, el saludo del ángel a María, los echa fuera y hace temblar a todo el infierno.
El beato Alano dice haber visto a personas que se habían entregado al diablo en cuerpo y alma y habían renunciado al bautismo y habían renunciado a Jesucristo, que tras abrazar la devoción del rosario fueron libradas de la esclavitud de Satanás. En el año 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio, firmando en un papel el compromiso con su propia sangre. Un tiempo después se arrepintió y, deseando reparar el mal, buscó un confesor para encontrar el medio de liberarse de Satanás. Encontró entonces un sacerdote que le aconsejó: ve y busca al padre Enrique del convento de Santo Domingo. Él es director de la cofradía del Rosario. Confiésate con él y pídele que te inscriba en la cofradía. Y entonces esta mujer pues fue a buscarlo. Pero al llegar, en vez de encontrar al sacerdote, encontró al demonio bajo la apariencia de un religioso, y este la regañó y le dijo: no puedes esperar de Dios ninguna gracia, y no hay forma de revocar lo que ya has firmado. Esto la entristeció y afligió, pero no perdió la esperanza en la misericordia de Dios, y al otro día volvió nuevamente a buscar al sacerdote, pero encontró nuevamente al demonio, que la rechazó como antes, diciéndole lo mismo. Pero ella no cedía, y por tercera vez fue al convento, y permitió al Señor que encontrara entonces al padre Enrique, y la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara el rosario todos los días. Y un día el padre Enrique, celebrando la misa en intención por ella para que quedara liberada, la Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado, y así quedó librada del demonio. Otra vez, rabioso el demonio por los frutos que el beato Tomás de San Juan, predicador del rosario, lograba, el demonio lo redujo a una larga enfermedad en la que fue desahuciado. Y una noche, a punto de morir, se le apareció el demonio, pero él levantó los ojos y su corazón a una imagen de la Santísima Virgen María y le gritó: ayúdame, madre, socórreme. Y en cuanto dijo esto, salió de la imagen la Santísima Virgen, lo tomó por el brazo y le dijo: no tengas miedo, hijo Tomás, hijo mío, aquí estoy para ayudarte. Levántate y sigue predicando mi rosario, yo te defenderé contra todos tus enemigos. Y en ese momento huyó el demonio. Esto es algo del poder del Santo Rosario sobre el demonio, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien, muy bien. Algunos santos que hablan sobre el rosario, vamos a ver algunas cosas. Dice San Buenaventura que nuestra madre es más agradecida que cualquier persona del mundo y no permitirá que la honremos sin devolvernos al 100 por 1. Dice él algo hermosísimo: María nos saluda con la gracia cuando la saludamos con el Ave María. Dice: y cuánta gracia cuando María nos devuelve el saludo. Pues cuando Isabel oyó el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo, y el niño saltó en su seno. Hasta luego, y el niño saltó en su seno de alegría. Pues así, cuando María nos devuelve el saludo, somos colmados de gracias y enormes consuelos espirituales que inundan nuestras almas. Dice el beato Alano: ¿qué tan grande será el pago del Santo Rosario que una religiosa devota del Santo Rosario se apareció después de muerta a una de sus hermanas y le dijo: si pudiera regresar a mi cuerpo para rezar una sola Ave María más, volvería a sufrir con gusto todos los dolores que sufrí antes de morir, con tal de alcanzar más mérito por esta oración? Dice el beato Alano: con mi sangre afirmo que una persona que reza su rosario diario no caerá jamás formalmente en herejía, ni será engañada por el demonio. San Francisco de Sales, estamos hablando de los comentarios de los santos. San Francisco de Sales hizo voto de rezar el rosario todos los días de su vida. Así también lo hizo Carlos Borromeo, San Pío V, Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa, San Felipe Neri, el Padre Pío, San Juan Pablo II. Nos podemos ir con la lista y son todos los que han ofrecido. Muchos grandes santos se distinguieron por esta devoción del Santo Rosario. Bueno, dice San Dionisio: nada más agradable a Dios que cooperar a la salvación de las almas. Por eso descendió el Hijo de Dios a la tierra, que destruyó el dominio de Satanás. Pero Satanás rehizo sus fuerzas y volvió a esclavizar a las gentes con la herejía, los odios, las disensiones y los vicios que durante el siglo XI y XII hizo reinar el mundo. Pero la Virgen ofreció la cofradía del Rosario como remedio para apaciguar todo esto, para extirpar la herejía, para reformar las costumbres de los cristianos, y los hechos mismos lo comprobaron. Pues en tiempos de Santo Domingo, cuando se instituyó el rosario, se reavivó la caridad, se volvió a la frecuencia de los sacramentos y se reformaron las costumbres de los cristianos. El Papa León X dice que esta cofradía fue fundada para honrar a Dios y la Virgen
para honrar a Dios y la Virgen y para contener las desgracias que iban a caer sobre la iglesia. Iban a caer desgracias sobre la iglesia y por el Santo Rosario no han caído. Gregorio XIII dice que el Santo Rosario fue ofrecido por el cielo como medio para aplacar la cólera divina e implorar la intercesión de la Santísima Virgen María. Julio III afirma que el Rosario fue inspirado para abrirnos más fácilmente el cielo, gracias a la intervención de la Santísima Virgen María. Pablo III y San Pío V declaran que el Rosario fue establecido y dado a los creyentes para que pudieran obtener en forma más eficaz la paz y el consuelo espiritual. Ahora vayamos al escritor de este libro del que estamos hablando, que se llama San Luis María Triñón de Montfort, un mariano de hueso colorado, autor de esta obra que se llama El secreto admirable del Santo Rosario, por si la gustan buscar y leer, es muy extensa. Esto es un resumen. El Rosario, dice él, el Rosario fue fundamental para la santificación y apostolado de San Luis María Triñón de Montfort. Él buscó una forma sencilla de conseguir la gracia para hacernos santos y concluyó que para encontrar a la gracia hay que encontrar a María. Y él la encontró a través del Santo Rosario que practicó y difundió en todas sus comunidades. Y observó él muy bien que las comunidades que abandonaron el Santo Rosario volvían a caer en grandes pecados, mientras que las comunidades que perseveraban en el Rosario se mantenían siempre en gracia y en virtud de Dios. Él dice sobre el Rosario: aprendí por experiencia la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos, pues he encontrado personas a quienes no movían las predicaciones más duras, pero por consejo mío, dice San Luis María, empezaron a rezar el Rosario y así se convirtieron y consagraron a Dios. El cielo nos lo dio para convertir a los pecadores y herejes más obstinados. Dios, dice, vinculó el Rosario a la gracia en esta vida y a la gloria del cielo, porque lo que los santos lo han practicado han sido grandes santos y además los papas lo han autorizado. Y dice, a todos los sacerdotes, a los actuales de todos, si conocieran sus maravillas, lo rezarían e impulsarían a todos a rezarlo. Y se derramarían entonces sobre ellos gracias. Y lograrían ustedes más éxito en sus palabras sencillas en un solo mes que los demás predicadores en años. Pues predíquenlo entonces y récenlo. Imiten a Jesús, que empezó por hacer lo que enseñaba. Imiten a San Pablo, les dice a los sacerdotes, que solo predicaba a Jesús crucificado. Y eso mismo hacemos con el Rosario, porque no es una repetición de Padres Nuestros y Aves Marías, sino que es el compendio de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesús y de María. Y a todos nosotros nos dice San Luis María Triñón: ¿quieren recibir la corona, que no se marchitarán? Sean fieles en rezar el Rosario hasta su muerte. No les preocupe que sean pecadores, pues aunque estuvieran al borde del abismo, con un pie en el infierno, aunque hubieran vendido su alma al diablo, aunque fueran herejes, por gracia de Dios se convertirán tarde o temprano y se salvarán. Récenlo diario hasta la muerte y alcanzarán la contrición y el perdón de sus pecados. Él mismo nos dice, San Luis, que la Virgen enseñó a Santo Domingo y al Beato Alano el rezo de 150 Aves Marías unidas a la meditación de la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma del Rosario. Pues sin la meditación de los misterios, el Rosario sería como un cuerpo sin alma. Esta meditación es la que distingue al Rosario de todas las demás devociones. La tarea principal del cristiano es caminar hacia la perfección imitando a Jesús. Dice él, somos como pintores, y un pintor para hacer un retrato pone el original frente de él, y a cada pincelada vuelve a mirar el retrato. Pues así el cristiano debe tener ante sus ojos la vida de Jesús en los misterios del Santo Rosario todos los días, para poder pintar eso en el propio lienzo de su alma. Moisés ordenó al pueblo que no olvidaran los beneficios que Dios les dio, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, con mayor razón puede mandarnos que grabemos en nuestros corazones y tengamos ante nuestros ojos los misterios de toda su vida. Por eso no debemos contentarnos con rezar el Rosario, sino que rezarlo meditando sus santos misterios. Jesús quiere que recordemos sus beneficios y experimente una gloria accidental, igual que la Virgen y los santos en el cielo, cuando meditamos con el amor el rezo de los Santos Rosario. La misa, dice San Luis María Triñón de Montfort, la misa honra infinitamente a Dios porque representa la pasión de Jesucristo, y la corte celestial recibe por la Santa Misa una gloria accidental. Pues también el Rosario y la meditación de los misterios son un sacrificio de alabanza a Dios por el beneficio de nuestra redención y un devoto recuerdo de los sufrimientos, muerte y gloria de nuestro Señor. Los santos han tenido siempre como objeto el estudio de la vida de Jesús y así llegaron a la perfección. Por eso debemos aplicarnos nosotros a meditar cada día estos misterios del Santo Rosario.
Este fue también, dice, el ejercicio de los mártires, y por eso triunfaron sobre sus tormentos. Su alma de los mártires se hallaba en la meditación de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y por eso mientras corría su sangre y sus cuerpos eran despedazados, ellos se portaban y eran como invencibles. La misma Virgen María dedicó toda su vida a contemplar y meditar las virtudes y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo dice la Escritura lo guardaba en su corazón. Y todos los cristianos tenemos una sola fe, y todos los cristianos adoramos un solo Dios, y todos esperamos una sola felicidad en el cielo. Pues entonces debemos imitar a estos santos y a estos mártires y a nuestra propia Madre Santísima, contemplando los misterios de la vida de Jesús en el Santo Rosario. Y sigue diciendo San Luis María: la meditación de los misterios de la vida de Jesús no es solo para sacerdotes, religiosos y ermitaños, sino para todos. Y por los peligros actuales del mundo que nos encontramos debemos armarnos meditando el Santo Rosario. No hay oración más excelente que el Padre Nuestro y el Ave María, unidos a la meditación de los misterios de nuestro Señor. Y además es la más fácil de todas las oraciones. ¿Por qué? Porque los sabios encuentran ahí la doctrina más profunda y los ignorantes las instrucciones más sencillas. Y es obligatorio pasar por esta meditación sencilla antes de llegar a la contemplación, porque ahí podemos adquirir la unión íntima con Dios, sin la cual la contemplación es solo una ilusión capaz de seducir a cualquier alma. Dice San Luis: si tantos falsos iluminados de este siglo hubieran seguido este consejo, no hubieran caído vergonzosamente y causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Y para aquellos que dicen que hay oraciones más elevadas, decir que se pueden componer oraciones mejores que el Padre Nuestro y el Ave María y abandonarlas es una ilusión engañosa de Satanás, del demonio. Son buenas las oraciones mentales, pero es peligroso abandonar el rosario con el pretexto de tener una unión más íntima con Dios. El alma sutilmente orgullosa y engañada por el demonio, que hace cuanto puede por elevarse a la oración misma de los santos, pero desprecia y abandona el Santo Rosario, y piensa que pues es solo para almas ordinarias. Cierra sus oídos al saludo del ángel, a la oración compuesta por el propio Dios, y va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. El alma, sutilmente engañada, sutilmente orgullosa y engañada por el demonio, que hace esto, cae en un precipicio profundo. Aquellos que quieran llegar a altos grados de contemplación, sin caer en ilusiones del demonio, recen el rosario, o por lo menos la tercera parte de él. Y si por gracia de Dios alguno ya ha llegado a la contemplación y quiere mantenerse en ella y crecer en humildad, persevere en fidelidad a la práctica del rosario, porque si no, no lo conseguirá. Pues el rosario, con la meditación de los misterios, nos eleva al perfecto conocimiento de Jesucristo, nos purifica del pecado, nos da la victoria sobre nuestros enemigos, nos facilita la práctica de las virtudes, nos inflama en el amor a Jesucristo, nos enriquece con gracias y méritos, nos proporciona los medios para pagar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas y finalmente nos obtiene toda clase de gracias. Dice San Pablo que el conocimiento de Jesús es la ciencia de los cristianos y que supera todas las ciencias humanas en precio y en excelencia. Pues así el que ignore toda la ciencia no importa, se salvará, con tal que esté iluminado por la ciencia de Jesús, por el rosario, que nos da la ciencia y conocimiento de Jesucristo, al permitirnos meditar su vida, muerte, pasión y gloria. La reina del Sabá se admiró ante la sabiduría de Salomón, pero más dichosos son los que meditan la vida de Jesucristo a través del rosario, donde adquieren la verdadera sabiduría y la ciencia perfecta, que son en lo que consiste la vida eterna. Nuestra vida es lucha contra las potestades infernales, contra los demonios. ¿Y qué mejor arma para combatir que el Padre Nuestro y el saludo del ángel, que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? Dice Santo Domingo que estaba tan convencido de la eficacia y méritos del rosario que él no imponía ninguna otra penitencia que el rezo del Santo Rosario a quienes se confesaban. Y dicen, los sacerdotes de hoy debían de hacer lo mismo, imponer a los penitentes nada más el rezo del Santo Rosario, en lugar de otras penitencias de menor mérito, y no tan agradables a Dios, ni tan eficaces para adelantar en virtud, ni para impedir la caída en el pecado. Y además, rezar el rosario gana muchísimas indulgencias que no están concedidas a otras devociones. El rosario no es solo para mujeres, para niños y para ignorantes, es también para los más grandes hombres. Pues tan pronto como Santo Domingo le dijo al Padre la orden recibida del cielo de establecer la cofradía, y el Santo Padre la aprobó, se inscribieron duques, príncipes, reyes, prelados, cardenales y hasta el mismo Papa en la cofradía. Y así los que se asocian a ella tienen parte en la devoción de ellos, en sus gracias sobre la tierra y su gloria en el cielo,
y asociados con toda esta gente también en la devoción, lo están también en la dignidad. El Ave María es una flecha penetrante que, unida por un predicador a la palabra de Dios, le da la fuerza de traspasar y convertir los corazones, aunque este sea el orador o el predicador más sencillo de todo para predicación. El Ave María fue el arma secreta que la Virgen dio a Santo Domingo y al Beato Alano para convertir a los herejes y pecadores. Por eso, la costumbre de muchos predicadores de rezar un Ave María siempre al comenzar su predicación. Ahora, ¿cómo rezar el rosario? Bueno, es importante, ya dijimos todo el rosario, milagros, cómo rezarlo. Casi todos los católicos rezan el rosario o al menos una tercera parte. ¿Por qué entonces, y todo lo que dije, que lleva a la santidad, que eleva, que expulsa al demonio, que cambia vidas, por qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan en virtud si todos rezan el rosario? Porque no rezan el rosario como se debe. El credo es nuestra fe. Y la fe es el fundamento de las virtudes cristianas, de las verdades eternas, de las plegarias, agradables a Dios. Quien se acerca a Dios en la oración debe tener fe. Y cuanto más grande sea su fe, más eficaz y meritoria para Él, y más gloriosa para Dios será su oración. En el credo se encierran los tres actos de las virtudes: fe, esperanza y caridad. Y tienen eficacia tremenda para santificarnos y derrotar a Satanás, al demonio. Y la fe es lo que nos permite entrar en los misterios de Jesús y de María, contenidos en el Santo Rosario. Por eso necesitamos comenzar el Santo Rosario rezando el credo con devoción. Otra cosa, es necesario que nuestra fe no busque en el rosario el gusto sensible o la consolación, y no debe dejarlo uno por distracciones o fastidio, pues para rezar bien el rosario no es necesario sentir ni gusto, ni consuelo, ni suspirar, ni llorar. Basta la fe pura y la recta intención. Es preciso también que esta fe, animada por el amor, por la caridad, busque el que estemos en gracia de Dios, o por lo menos estar buscando estar en gracia de Dios, estar al menos resuelto a salir del pecado, porque la teología nos dice que todas las buenas obras y oraciones en pecado mortal son basura, son obras muertas, que no logran agradar a Dios ni merecernos la vida eterna. Ninguna oración puede agradar a Dios cuando sale de la boca de un pecador que no quiere cambiar, que está resuelto a seguir en su pecado. Él mismo nos lo ha dicho: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, si no se está en gracia, al menos debe de estar uno resuelto a salir del pecado. Y digo esto porque si solo los que están en gracia pueden rezar, resultaría que los que están en pecado, pero les duele ofender a Dios y quieren salir del pecado y son débiles y buscan su ayuda, no deberían de rezar. Y nadie debería entonces aconsejarles rezar el rosario, porque sería inútil. Pero esto es un error, y es un error condenado por la Iglesia. Cuando digo que nada les sirve rezar, hablo de los que no les duele ofender a Dios, aquellos pecadores empedernidos que no desean salir de su pecado, pero que se inscriben en una cofradía o rezan el rosario solo por obtener beneficios personales. Estos pasan a ser falsos devotos de la Santísima Virgen María, que bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano, van gritando: Santa Virgen, yo te saludo, mientras crucifican y desgarran cruelmente a sus hijos viviendo en pecado mortal. De todos estos, su destino más probable es caer para siempre en las llamas del infierno. Por eso, aconsejamos el rosario a los justos para que perseveren y crezcan en gracia, y a los pecadores para que salgan de sus pecados, aquellos que quieren salir del pecado. Pero no puede agradar a Dios que exhortemos a un pecador empedernido a ocultarse bajo el manto protector de la Virgen para ocultar sus crímenes. Eso sería convertir las gracias del rosario en veneno mortal. El cardenal Hugo dice que un día la Virgen mostró a un pecador empedernido preciosísimas, bellísimas rosas en una bandeja asquerosamente puerca, sucia y contaminada, y le dijo: juzga tú si me agradan tus oraciones. Él se quedó horrorizado y la Virgen le explicó: es así como me presentas tú las rosas de tus rosarios. Para rezar bien es preciso también hacerlo con mucha atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios distrayéndonos voluntariamente es una irreverencia que hace que sean infructuosos todos nuestros rosarios. ¿Cómo queremos que Dios nos escuche cuando ni nosotros mismos nos escuchamos cuando rezamos? Es verdad que muchas veces no podemos rezar el rosario sin algunas distracciones, pero son involuntarias, pues la imaginación está inquieta y nos roba parte de la atención. Pero debemos por lo menos rezar sin distracciones voluntarias. El fervor de nuestra oración, el fervor de nuestra plegaria, y no lo largo, la longitud es lo que agrada a Dios. Una Ave María bien dicha es más meritoria que 150,000 mal dichas. Para disminuir las distracciones y fijar la atención, podemos utilizar toda clase de medios.
cómo ponernos en presencia de Dios, sabiendo que Él y su madre nos están viendo y que nuestro ángel de la guardia está siempre a la derecha, recogiendo nuestras aves Marías bien dichas, para tejerle una corona a Jesús y a María, y que el demonio está a nuestra izquierda siempre para devorar nuestras aves Marías mal dichas, sin atención y sin devoción, y Él las quiere para anotarlas en el libro de su muerte y presentarlas en nuestro juicio. Debemos poner nuestra imaginación al Señor y a su Santísima Madre en cada misterio que contemplamos, y si nos cuesta en la mente, podemos hacerlo con fotografías, con imágenes o en la computadora, poner las imágenes del misterio. Dice el beato Hernán que cuando rezaba el rosario con devoción y atención, se le aparecía a la Virgen resplandeciente, llena de hermosura y majestad, pero él se fue enfriando hasta rezar el rosario a la carrera, rápido y sin atención, y se le apareció a la Virgen con el semblante arrugado, triste y repulsivo, y él se sorprendió, pero ella le explicó: me presento ante tus ojos, como estoy en tu alma, pues me tratas como una persona ruin y despreciable, que fue de aquellos tiempos en que me saludabas con respeto y atención, y meditabas mis misterios. Así como no hay oración más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho, tampoco hay nada más difícil, yo lo sé, que rezarlo bien. Esto a causa de las distracciones que surgen de la repetición continua de las mismas oraciones. Cuando se rezan los salmos o oraciones distintas, pues la diversidad frena la imaginación y es más fácil rezarlo bien. Pero el rosario, donde siempre encontramos las mismas oraciones, es muy fácil que nos canse, que nos dé sueño, y por eso muchos los abandonan. Dicen, no, ya no, y buscan otras oraciones más agradables. Pero además de la imaginación, otro tanto lo hace el demonio para distraernos. Y hasta incluso antes de iniciar el Santo Rosario nos acrecienta la apatía hacia el rosario. ¿Qué hace el demonio durante la oración? Hace que aumente el enfado y las distracciones y nos da sueño. Y por ahí en nuestra mente nos dice: espérate mañana, cuando estés menos adormilado. Así podrás orar con mayor atención. Para mañana, espérate para terminar tu rosario. Y cuando hemos terminado de rezar el Santo Rosario, entre tantos trabajos y distracciones, se burla de nosotros diciendo: ¡ja! No has hecho nada que valga la pena. Tu rosario no vale nada. Pierdes el tiempo realizando tantas oraciones sin atención. Mejoras media hora de meditación, una buena lectura y te aprovechará más. Y así el diablo con sus artimañas consigue que abandonemos el rosario en todo o en parte, o lo cambiemos por otra oración. No debemos hacerle caso al demonio, que no nos haga perder él el ánimo, pues aunque durante el rosario nos llegaran distracciones, siempre que hayamos procurado desecharlas en cuanto nos dimos cuenta, nuestro rosario será mucho mejor, porque es más difícil y por lo mismo más meritorio. Cuanto más difícil y menos agradable nos resulta el rosario, es más meritorio. Si es necesario que nos pasemos todo el rosario combatiendo contra las distracciones, debemos seguir rezándolo, aún sin gusto, sin consuelo. Pues aunque será una lucha terrible, esta será muy saludable para el alma, porque si nos rendimos y dejamos el rosario, hemos sido vencidos por el demonio, y en lo sucedido, pues el demonio nos dejará en paz. Pero el día del juicio nos echará en cara delante de Dios nuestra infidelidad él mismo. Es muy bueno para rezar bien el Santo Rosario, después de invocar al Espíritu Santo, ponernos en presencia de Dios y ofrecerlo y pedirle, antes de empezar cada decena, detenernos un momento para considerar ese misterio. Y podemos pedir en cada misterio una de las virtudes que más sobresalgan en él. ¿Cuáles son los defectos más comunes que cometemos al rezar el rosario? Bueno, son dos. El primero es no hacer ninguna intención antes de comenzar. A muchos les preguntas: oye, ¿con qué intención rezaste tu rosario? Y no saben ni qué responder. Y el segundo defecto es no tener otra intención que la de terminar lo más pronto posible. Y sobre todo, si nos hemos obligado a rezarlo o si nos los han impuesto como penitencia. Muchos, al rezarlo, se comen las palabras: María, gracias contigo entre las mujeres, Señor Jesús. Por eso, no debemos asombrarnos de que las plegarias más santas queden sin fruto y de que muchos, después de rezar 10,000 rosarios, no sean ni tantito más santos. Debemos rezarlo con pausas, pues una decena recitada pausadamente será más meritoria que 1,000 rosarios rezados a la carrera. El beato Alano, fíjate, el beato Alano platica que un sacerdote le dijo a 3 hermanas: recen diario el rosario devotamente durante un año para que le hagan un hermoso vestido a la Virgen María. Y lo hicieron así las 3 hermanas. Y al año siguiente, el día de la purificación, en la noche entró al cuarto de ella la Virgen acompañada de Santa Catalina y Santa Inés. La Virgen traía un traje resplandeciente, lleno de luz, sobre el cual se leía por todas partes en letras de oro: Ave María, gratia plena. La reina del cielo se acercó a la hermana mayor y le dijo: te saludo, hija mía, tú me has saludado diario y muy bien, y vengo a darte las gracias por el hermoso vestido que tú me hiciste. Y las 2 santas que la acompañaban le dijeron también gracias por el vestido de Nuestra Madre Santísima, y después desaparecieron las 3. Pero una hora más tarde volvió la Virgen con sus 2 compañeras, vestida con un traje pues sin oro y sin mucho resplandor, y se acercó a la segunda hermana y le dio las gracias por el traje que le había hecho, rezando el rosario. Pero como ella había visto a la Virgen aparecerse a su hermana mayor, más resplandeciente, le preguntó y respondió la Virgen: bueno,
tu hermana me tejió un mejor vestido rezándome el rosario, mejor que tú. Y desapareció la Virgen. Y una hora más tarde regresó la Virgen, se apareció por tercera vez a la más joven de las hermanas y ahora venía vestida con harapos sucios, rotos. Y le dijo, hija mía, así me has vestido. Gracias. Perdón. La joven triste dijo, señora mía, perdóname por haberte vestido tan mal. Dame tiempo para hacerte un vestido hermoso rezando mejor el rosario. Al día siguiente ellas le contaron al confesor y él las animó a seguir rezando el rosario durante un año, con mayor perfección otro año. Estas así lo hicieron. Y después de un año, el día de la purificación, se les apareció la Virgen vestida con un hermosísimo traje y acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, que son otras vírgenes. Digo, no madres de Dios, pero son santas vírgenes. Y estas llevaban coronas y les dijo, hijas mías, estén seguras, le dijo la Virgen a estas muchachas, después de un año que lo rezaron bien, de entrar en el reino de los cielos. Mañana mismo entrarán ustedes en el reino de los cielos con alegría. Ellas respondieron, pues preparado está nuestro corazón, Santa Madre, amadísima señora. Y la visión desapareció. Y aquella noche ellos llamaron al confesor, recibieron los santos óleos, le dieron gracias al director, y la Santísima Virgen se les apareció otra vez, acompañada de miles de vírgenes. Las hizo vestir con túnicas preciosas blancas a las tres, que murieron con alegría, mientras los propios ángeles cantaban, vengan esposas de Cristo y reciban la corona que les está preparada de la eternidad. Bueno, también es muy bueno rezar el rosario, si se puede y el cuerpo lo permite, de rodillas, pero si la enfermedad impide arrodillarse, pues se puede rezar sentado o de pie, y en caso de estar enfermo, se puede rezar acostado en la cama. También se puede rezar de viaje o caminando, y también mientras trabajas, si no es posible dejar el trabajo, aunque nuestra alma, por ser limitada, estará menos atenta a la oración. Sin embargo, en caso de necesidad de no poder dejar el trabajo, una oración así tiene su valor ante la Virgen, que ella recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. Es aconsejable dividir el rosario en 3 partes y rezarlo en 3 tiempos diferentes. Esto es mejor que rezarlo todo de una vez corrido, pues para no cansarnos ni distraernos. Y si no tienes tiempo, por ejemplo, de rezar todo el rosario completo, pues reza una tercera parte. Y se puede rezar una decena ahorita en la mañana, una mediodía en la tarde, o sea, 10 Aves Marías meditando bien el misterio durante todo el día. Y así antes de dormir habrás terminado el rosario y bien rezado devotamente antes de ir a dormir, a pesar de tus obligaciones o negocios. El Señor, bueno, ahora el método más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para los demonios es rezarlo públicamente a 2 coros. El Señor aconsejó a todos sus apóstoles y discípulos, les prometió que cuantas veces se reunieran en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, pues para tener a Jesús entre nosotros basta reunirse para rezar el rosario. Y también la mente está más atenta durante la oración pública que en la privada, porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la oración de todos, y si alguno pues no reza tan bien, otro que lo hace mejor, pues suple la falta del otro. Perdón. Además, una persona que reza sola, el rosario que la reza sola, tiene el mérito de un solo rosario, fíjate. Pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Así son las leyes de la oración. Si yo lo rezo solo, un rosario. Si lo rezo con 30, mérito de 30 rosarios. Así son las leyes de la oración. Además, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio. ¿Por qué? Porque se forma un ejército entero para atacarlo. Y triunfa mucho más que una oración particular, muchas veces. Los soldados pues se unen en un batallón para derrotar a su enemigo. Los malvados se unen para sus orgías y depravaciones y danzas. Los demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesús y María, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer a todos los demonios? Por eso, si donde vives no hay una cofradía, ve a una capilla y con permiso del cura y en compañía de los que quieran rezar el rosario, reza 2 coros. Y esto también puedes hacerlo en tu casa, reunir gente o en la casa de cualquier particular. Y sobre todo, lo más hermoso es, si puedes hacerlo, hazlo en familia. Pues familia que reza unida, permanece unida. Y no te extrañes de encontrar gentes perversas que desdeñan el rosario y harán cuanto puedan para impedir que continúes esta cofradía. Pero no cedas, piensa, qué maravilla que con el rosario puedo escapar del mundo, del demonio, de la carne y llegar al cielo. Y no temas comprometerte en una cofradía, pues debes saber que no hay pecado ni siquiera venial si no alcanzas a rezar un día, otro día, o que estás enfermo, o por obediencia, o por necesidad, o porque se te olvida. No pierdas el mérito, ni la participación en los rosarios de todos los demás cofrades. Si un día no pudiste rezar el rosario, no es necesario que el día siguiente reces 2. Si me explico, no es necesario para suplir el que falta, no tengas miedo. Escríbete en una cofradía. Otra cosa muy importante, también hay que rezar con fe,
Conforme a las palabras de Jesús, todo lo que piden en la oración, crea que ya lo recibieron y lo recibirán. Si a alguno de ustedes les falta la sabiduría, pídanla a Dios, pero pídanla con fe y les será concedida. También otra cosa, hay que orar con humildad, como el publicano y no como el fariseo. Debemos evitar ser como el fariseo y juzgar a los demás, que no lo están rezando. También no se debe dejar el rosario en las sequedades, desalientos, pues sería señal de orgullo e infidelidad. Mejor estar como campeones. Debemos rezar el rosario en medio de la aridez, sin ver, sin sentir, sin gustar. No debemos suspirar por los bombones o golosinas que nos van a dar después de comer como los niños. Para imitar, y con esto podemos imitar a Jesús agonizante. Debemos prolongar el rezo del Santo Rosario cuando más nos cueste. Recordemos que en medio del sufrimiento dice que Jesús oraba más insistentemente. Debemos rezarlo con perseverancia. No pedir a Dios una gracia, ya le pedí durante un mes, un año, 10 años y cansarnos, no, sino pedir hasta la muerte y estar resueltos a obtener lo que pedimos al Señor para la salvación. Repetir junto con Job, no importa que me quite la vida, seguiré esperando en Él. Pues nuestro Señor, mientras más grande es la gracia que nos piensa regalar, más se tardará en concedérnosla, para poder aumentarla, para que quien la recibe la aprecie más y para que quien la reciba ponga cuidado a no perderla, porque no se estima mucho lo que se ha conseguido fácilmente. Por eso debemos perseverar en pedir a Dios gracias espirituales y corporales, especialmente la sabiduría que tarde o temprano nos dará, con tal que no nos desanimemos a medio camino. Nos queda aún un largo camino por andar, nos quedan adversidades por atravesar, dificultades por superar, enemigos que vencer. Nos faltan muchos rosarios para alcanzar el paraíso y ganar la corona que nos espera a los cofres del rosario, corona que solo alcanzarán los que la arrebatan por la fuerza. El cielo requiere violencia y las coronas no son para los cobardes, que tienen miedo a las burlas y las amenazas del mundo, ni para los perezosos y holgazanes, que rezan el rosario con negligencia, a la carrera y por rutina, según su capricho, ni para los cobardes, que se rinden, bajan sus armas tan pronto venga todo el infierno desencadenado contra ellos. Recordemos, si te decides servir al Señor, prepáratela para la prueba. Los herejes, libertinos y supuestas gentes de bien, según el mundo, los semidevotos y falsos profetas, en sintonía con Satanás y con la naturaleza corrompida, los poderes del infierno nos van a hacer la guerra siempre sin cuartel para obligarnos a abandonar el rosario. Por eso el siguiente punto, veamos los enemigos del rosario, veamos el mal que hacen, los que quieren impedir el rosario, los castigos que Dios les manda a los que lo desprecian e intentan destruirlo. Pues aunque esta devoción ha sido autorizada por el cielo con milagros y ha recibido la aprobación de la iglesia, de los papas, no faltan gentes orgullosas que se atreven a difamarlo y alejar de ellos a los fieles. Lenguas que están infectadas con el veneno del infierno y se mueven por impulso solamente del demonio. Pues nadie puede desaprobar la devoción del rosario sin condenar lo más piadoso, la oración del Padre Nuestro hecha por nuestro Señor, el saludo angelical a María y los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Muchos no pueden soportar que se rece el rosario y se vuelven como los herejes, que lo detestan. Y no puede ser o llamarse buen católico quien desprecia tantas indulgencias que la Iglesia concede al Santo Rosario. Disuadir a los fieles de rezar el rosario, ser enemigo de la salvación de las almas, ya que por medio de él las almas abandonan el pecado y abrazan la piedad. San Aventura dice: quien desprecia a la Virgen morirá en su pecado y se condenará. Un día, todos estos enemigos del rosario se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesús y sus servidores. El lema del mundo dice: no es necesario rezar tantos rosarios, una corta oración por la mañana, otra por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, una Ave María cuando te venga en gana, te bastarán para aparecer ante el mundo como un buen cristiano. Pues hagan esto, aquellos que quieren vivir la moda y condenarse a la moda, es decir, cayendo cada vez y cada vez en pecado mortal y luego confesarse y caer en pecado mortal porque no tienen la gracia que da el Santo Rosario, evitando los pecados nada más groseros y escandalosos y salvando las apariencias para que no los vean que son tan malos. Hagan esto, vivan a la moda y condénense a la moda. Un día, mientras Santo Domingo predicaba el rosario, un hereje se dedicó a ridiculizarlo, a decirle que estaba mal y delante de toda la gente dejarlo en ridículo, impidiendo la conversión de los herejes. Y Dios permitió, para su castigo, que 15,000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Y entonces lo llevaron ante Santo Domingo para que lo librara. Y Domingo se puso a orar y a pedir a todos que rezaran con él el rosario. Y a cada Ave María que rezaban, la Virgen hacía salir 100 demonios de aquel hereje en forma de carbones encendidos de su boca.
Y una vez que quedó liberado este hereje, se arrepintió, se convirtió y se inscribió en la Cofradía del Rosario con otros amigos movidos por ver el castigo que le habían dado a él y la fuerza y el poder del Santo Rosario. Un santo platica que cuando el padre Diego Springer y sus religiosos trabajaban por restablecer la devoción del Rosario en la ciudad de Colonia, dos predicadores envidiosos por los frutos de los que predican el Santo Rosario, por esos frutos que obtenían, quisieron desacreditar sus sermones, apartando a muchos de inscribirse en la cofradía. Y para tener mejores resultados, uno de estos preparó un sermón para el domingo siguiente. Y cuando llegó la hora de la predicación, no apareció. Y lo comenzaron a buscar por todos lados y lo hallaron muerto, sin que nadie lo hubiera podido ayudar, auxiliar. Y el otro predicador, que también odiaba el rosario, pensando que se trataba de una muerte natural, dijo, no, pues yo voy a reemplazar a mi compañero para el próximo domingo. Y cuando llegó el día del sermón, Dios lo castigó con una parálisis del cuerpo. Le quitó todo movimiento y el habla. No podía moverse ni hablar. Y entonces, reconociendo su falta, recurrió a la Virgen, en su mente, prometiéndole predicar el rosario, con el mismo empeño con el que lo había combatido. La Virgen accedió a su petición, lo curó y éste se levantó como otro Saulo. Cambió de ser perseguidor a defensor del rosario. Reparó públicamente su culpa y predicó con gran celo el Santo Rosario. Dice San Luis María Triñón de Montfort. Unos últimos detalles para prevenirnos cómo habla el mundo sobre los ataques, de cómo piensan y lo que dicen los enemigos del Santo Rosario. Él dice así, te van a decir así, ¿qué querrá decir este charlatán? Vamos, persigamos al justo que nos molesta y se opone a nuestra forma de actuar. ¿Qué querrá decir este rezandero? Ay, que está rumiando a toda hora. Tamaña holgazanería. No hace más que rezar rosarios. Mejor sería que se pusiera a trabajar y no se perdiera en semejante santurronería. Sí, cómo no. Basta el rosario y las palomas caerán asadas del cielo. Sí, cómo no. El rosario nos va a servir la comida. Dios ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Para qué complicarse la vida con tantas oraciones? La oración más cortita es la que penetra los cielos. Un Padre Nuestro y una Ave María bien dichos son más que suficientes. Al cabo, Dios nunca nos impuso el Santo Rosario. Bueno, eso es bueno cuando se tiene tiempo. Pero no por no rezar no nos vamos a perder la oportunidad de salvarnos. Pues ¿cuántos santos no lo rezaron? Aquellos que lo rezan son gentes que juzgan a todo el mundo. Son escrupulosos, que llevan todo al extremo y que encuentran pecado donde no lo hay. Y dicen que quienes no rezan el rosario se condenarán. Ja, ja, ja. Rezar el rosario. Esto es para mujeres ignorantes que no saben ni leer. ¿No sería mejor rezar los salmos? ¿Hay algo más hermoso acaso que los salmos dictados por el Espíritu Santo? ¿Con que te propones rezar el rosario todos los días? Humo de paja, que poco dura. ¿No sería mejor emprender mejores cosas y ser más fieles a ella? Vamos, amigo, créeme. Reza bien tus oraciones de la mañana y de la noche y trabaja por Dios durante el día. ¿Qué más te pide Dios? Si no tuvieras que ganarte la vida, pues podrías rezar el rosario. Mejor, rézalo los domingos o los días que no tienes nada que hacer. Pero no los días de trabajo, ¿eh? Hay que trabajar. ¿Cómo es posible que lleves un rosario tan grande como de vieja? Deja ya esas devociones exteriores. Que la verdadera devoción está en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen y predican los enemigos del rosario. Muchas personas de talento y supuestos grandes doctores en teología, orgullosos y pagados de sí mismos, nunca nos aconsejarán rezar el rosario. Nos invitarán a recitar salmos o alguna otra oración, pero no el rosario. Si un buen confesor te impone un rosario como penitencia un mes y buscas a otro confesor para que te la cambie, te cambiará fácilmente la penitencia por otras oraciones, ayunos o limosnas. Y aún, si vas a consultar a ciertas personas de oración que no reconocen la excelencia del rosario, no solo no se lo aconsejarán a nadie, sino que alejarán de él a todos, invitándolos para que se dediquen mejor a la contemplación, como si el rosario y la contemplación fueran incompatibles, y como si tantos y tantos santos que han sido devotos del rosario no hubieran llegado a la más alta contemplación. Por otra parte, tienes también a los enemigos que están dentro de ti, que te atacarán con mayor crueldad. Estos son los sentidos del cuerpo, las distracciones de la mente, el cansancio de la voluntad, la aridez del corazón, los abatimientos, las enfermedades corporales. Todos juntos, puestos de acuerdo con los espíritus malignos, te gritarán, deja tu rosario. Esa es la causa de que te duela la cabeza. Deja tu rosario. No hay obligación de rezarlo bajo pena de pecado. Estos dolores que tienes son la señal de que Dios no quiere que lo reces.
Ya lo rezarás mañana cuando te sientas mejor. Podemos ver en los herejes, hijos de Satanás, la señal de reprobación eterna, que es el horror que tienen al Ave María. Quizás rezan un Padre Nuestro, pero no el Ave María, y preferirían llevar en el cuello una serpiente antes que un rosario. Los católicos, mismos católicos que llevan la marca de reprobación de condenación eterna, apenas si se interesan por el rosario. Estos son negligentes en rezarlo, o lo recitan tibia y rápidamente. Pues sí, fíjense que sí, una devoción tan pequeña es señal clara de eterna salvación o de eterna condenación. Muchos profesan novedosas doctrinas y a pesar de su aparente piedad descuidan la devoción del rosario y lo arrancan de quienes lo rodean. Evitan condenar abiertamente el rosario para no quedar mal y el escapulario, pero su actuar es más maligno, más cochino por la sutileza con lo que lo hacen. Dice el Beato Alano: el Ave María y el rosario son mi oración preferida y me permiten ver y distinguir quiénes son conocidos, a quién conduce el Espíritu de Dios y quiénes se hallan bajo la ilusión del demonio. He conocido almas que parecían volar como águilas hasta las nubes por su contemplación, pero eran engañadas por Satanás. Y yo descubrí sus ilusiones al ver que rechazaban el demonio, el rosario, como que no fuera digno de su estima. El rosario tiene tantos enemigos que parece una super enorme gracia de Dios el poder perseverar en esta devoción hasta la muerte. Pero si perseveras, te digo una cosa, alcanzarás la corona admirable, preparada en el cielo, a tu fidelidad. Como dice en Apocalipsis 2:10, permanece fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Pues los devotos de la Santísima Virgen María, que traten de ganar el mayor número de fieles para el Santo Rosario, conseguirán en la tierra la protección de María, y luego en la vida eterna, para siempre feliz. Y esto lo ha dicho nuestra propia Santísima Madre de su boca: los que me den a conocer, por mí, alcanzarán la vida eterna. Pues esto es el Santo Rosario, Enrique. La poderosa arma de los católicos. Muy bien, muy bien. Y no estamos hablando de los últimos milagros, que San Luis no vivió en esos tiempos y todo, de cuando aventaron la bomba atómica y que quedó destruido todo allá en Hiroshima y Nagasaki, quedó destruido nada más un edificio en pie. Y quedó en pie porque estaban ahí unas monjitas rezando el Santo Rosario. No, y hay otros miles de más, pero eso te hablo de... Yo supe de unos no sé si eran japoneses que venían en la playa, venían en el mar abierto, y entonces empieza a hundir el barco y pues no hallaban qué hacer, pues se pusieron a rezar el rosario. ¿Y qué crees? Que se calmó el mar y todo, y se calmó. Y de ahí muchos se hicieron católicos, creo que creen en Buda o algo así. Y muchos se hicieron católicos porque empezaron, oye, ¿cómo se reza el rosario? Tenían un rosario ahí, empezaron a rezarlo y se salvaron. El padre Luis del Toro, que predica mucho, dice que un día iba rezando el rosario, él no era ni siquiera sacerdote, en un grupo de excursión, y las viejas iban burlando de él, jajaja, y todas las muchachas se reían, y en eso los pararon y bajaron a todos y las querían violar unos chavos y todo. Y ahí lo quisieron bajar y le dijeron: ¿qué está haciendo? Rezando el Santo Rosario. Dejó que subieran todas las muchachas, no les hicieron nada, les perdonaron la vida, no las violaron, porque el padre Luis del Toro estaba rezando el rosario, y todas se pusieron a llorar y a pedirle perdón a la Santísima Virgen María por burlarse de ella y su rosario, y darle gracias por la protección. Y el padre Luis del Toro, pues ahora es sacerdote, se hizo sacerdote. ¿No? Hay miles, no podemos platicar todos. Pero luego lo que estamos platicando, lo de las, ¿cómo se llama? En los exorcismos, mira, el demonio, lo he dicho muchas veces, el demonio le tiene 1000 veces más miedo a la Santísima Virgen, y huye más cuando se menciona el nombre de María que el de Jesús. Y mucha gente dice: no sé, eres idólatra. ¿Cómo es posible que el demonio le tema más a Jesús que a María? Sí, porque Jesús es el Verbo eterno encarnado. Jesucristo es Dios también. Y Dios, cuando crea por amor, y Él no desiste de su amor, no puede odiar a nadie. Y el demonio se comporta como un hijo malcriado ante el Padre que lo ama, pero sabe que no lo va a destruir. Pero nuestra Madre Santísima no tiene absolutamente ninguna relación con el demonio, pero sí tiene una vocación que Dios le dio como Madre nuestra y protectora nuestra al pie de la cruz, y ella cumple al 100 su obligación, porque está llena de la gracia de Dios. Y entonces ella, al menor suspiro de uno de los hijos: mamita María, ayúdame que me quiere hacer daño, se viene como una gallina culeca y hace pedazos al demonio y lo aplasta. Por eso el demonio le teme más a María. Y además, porque el demonio reconoce que el poder de Dios es infinito y que es Dios, y ve a María y ve que la humildad de ella lo aplasta, porque él dejó aquel lugar por su soberbia, y ella, por su humildad,
subió por toda la eternidad mucho más alto que él. Entonces la propia humildad de nuestra Santa Madre lo aplasta. Entonces por eso le teme más a nuestra Santa Madre. Por eso los exorcismos rezan mucho el rosario. Siempre de la Virgen Santísima, siempre y la Virgen sacan Santísima. la cruz de Le tiene pavor el demonio. ¿Te acuerdas cuando yo era bien escéptico, que yo no creía en eso y fuimos a una iglesia con un padre que te hacía, ¿qué? Corte de cadenas. Pues en el 15 con el padre Elías Morales. Y yo era muy escéptico, ¿no? Y me dice mi hermano, ven, vamos para que rompas cadenas. ¿Qué es eso de romper cadenas? Es que si tu abuelo pegó a tu papá, a veces... La tendencia con la que sales. No es que pagues, no. Así, ¿no? Porque a ver, muy buena gente ahí te puedes equivocar. Mira, estos de los que creen que se paga. Eso se pagaba en el Antiguo Testamento, los hijos por los padres, ahora ya no se paga así. Pero el hijo del fornicario tiende a la fornicación. El hijo del ladrón tiende a robar. O sea, nos heredan esa tendencia, por lo que vivimos con ellos y por los genes. Es la tendencia que se llama rompimiento de cadenas. ¿Sí? Bueno, entonces ya acompañé a mi hermano, iba con mi hijo, vamos, pues yo muy así como que muy escéptico, ¿no? Y pues termina la misa y entonces el padre pasa con el santo, con el Santísimo, por toda la gente, va rezando y la gente que está mal pues empieza como que a mal. Y esa vez me tocó ver a una niña, tenía como unos 15 años la niña, y así como se ve en las películas del exorcismo, empezó a hablar con un dialecto raro. Su voz, así bien, está cotorreando la chavilla, ¿no? Está haciéndose acá para que todos acá, ¡ay! Sí. Yo por acá bien escéptico, ¿no? Y ya de repente se cae al suelo, se empieza a revolcar y todos empiezan a rezar por ella, se levanta. Y una de las butacas de la iglesia, que son de las largas, pesadísimas, levanta la butaca como si pesara 5 kilos. Pesan 50, 60 y la avienta volando por los aires, así como en las películas esas de terror, y se estrella contra la pared, el mueble ¿no? ¿Cómo piensas que una niña flaquita de 14, 15 años va a poder ni siquiera levantar, no sé, 10 kilos? Es más, bueno, 15 kilos está bien, ¿no? Para ella. Pero una banca de 50 o 60 kilos, no sé cuánto pese. Y empezaron todos a rezar y todo, empezó a sacar como espuma por la boca y a revolcarse todo. Y yo, ay, güey, fue cuando ya dije, órale. Sí, no, yo los he visto aventarse, caer de cabeza. No le pasa nada a la gente porque Dios los protege. He visto tantas cosas. Pero, o sea, tú a veces piensas que están cotorreando. Yo lo he visto, Sí, cierto. ¿no? Y te podía platicar 1000 testimonios, pero no se trata el video de eso. El bien como existe el mal, para que vean que Dios y lo bueno existe, tanto lo malo también existe. Para que no se metan con lo malo, porque mucha gente le gusta meterse que con la ouija y cosas así, y traen espíritus malos a sus casas y traen cosas malas y después está caramba. Yo he visto gente enfermarse de cosas para rarísimas, que los saquen de su casa, de quedar en la quiebra, de entrar en depresión al grado de suicidar, de 1000 cosas. Yo diría que con eso no se juega, ¿no? No se juega. O sea, pero hay que tener confianza en nuestra Madre Santísima, hay que rezar nuestro rosario todos los días, agradecerle esas cosas, ¿no? Porque en el rosario bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestra Madre Santísima, los glorificamos. Es después de la Santa Misa la oración por excelencia, después de la Santa Misa. Bueno, pues mis amigos, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Nos vemos hasta la próxima, porque si no ya se van a hacer muy largo. Se van a super aburrir. Bye, bye. Bye, bye.